Clave genética número 17. Siddhi, omnisciencia. Don, clarividencia. Sombra, opinión. El ojo. Par programado, clave genética 18. Anillo codónico, el anillo de la humanidad. Claves 10, 17, 21, 25, 38 y 51. Fisiología, glándula pituitaria. Aminoácido, arginina. La sombra de la clave genética 17. Opinión. La oclusión del tercer ojo. Cuando examinamos en profundidad la pareja de las sombras 17 y 18, podemos ver dos de los dilemas y dones mentales más grandes de la humanidad, la opinión y el juicio. Estas dos cualidades son una síntesis del hemisferio izquierdo y lógico del cerebro del hombre. Nuestra capacidad para fundamentar una opinión en un juicio lógico es uno de los grandes poderes de los seres humanos. Es justo esa combinación la que nos separa del resto de las criaturas, y la que además nos ha extraído de una realidad en la que estábamos interconectados con todos los demás seres. Así que podría parecer irónico que a sus niveles de frecuencia más elevados, estos dos atributos de la polaridad masculina del cerebro estén destinados a conducir a la humanidad a su estado evolutivo final. A través del Siddhi 17, la omnisciencia, la mente humana podrá por fin ver la perfección y la belleza que es nuestra unidad con todo lo que existe. Y gracias al Siddhi 18, la perfección, podremos convertir esa visión en una completa manifestación. En la frecuencia de las sombras, sin embargo, estos dos atributos, la opinión y el juicio, no crean más que división, porque se basan en observar y cuestionar aspectos reducidos del conjunto, en lugar de mirar al conjunto en sí mismo. Solo cuando has alcanzado los niveles superiores de conciencia, aquellos mismos atributos pueden volverse capaces de observar cada aspecto del conjunto simultáneamente, que es la cualidad que conocemos como omnisciencia. Las frecuencias de las sombras siempre contienen la semilla de lo más elevado, a pesar de las a menudo incómodas manifestaciones y consecuencias de sus bajas frecuencias. Siguiendo el ejemplo que nos ofrecen las sombras 17 y 18, se puede ver claramente cómo estas parejas genéticas operan en profundidad hasta convertir tu vida en una experiencia desgraciada. La sombra 18, el juicio, es una energía basada en la insatisfacción latente en todo ser humano, y su único papel es intentar encontrar la causa de esta gran incomodidad, con la ayuda de la sombra 17. Al tratarse de una capacidad cerebral humana, la sombra 17, la opinión, se corresponde con el hemisferio cerebral izquierdo, especializado en el reconocimiento de patrones, lo cual constituye la base de la lógica. Alimentada por la naturaleza incansable de la sombra 18, la 17 busca respuestas para esta incomodidad mental, cuya naturaleza consiste en proyectarse a sí misma en el mundo exterior. Es decir, la sombra de la opinión está programada para buscar defectos en el mundo exterior, en la sociedad, en la gente e incluso en uno mismo. Cuando se descubre una imperfección, se planta una semilla que dará lugar a toda una visión y a un guión mental que la sustente. La imperfección proyectada, siempre basada en alguna forma de comparación, se convierte en el punto donde enfocar toda esta energía de insatisfacción que lleva consigo la sombra 18. Así es como se forman las opiniones humanas. Se cristalizan en torno a una única proyección que surge de un condicionamiento temprano y que con el tiempo convierte un grano de arena en una montaña. Esta descripción es una versión simplificada de cómo el condicionamiento de nuestra edad más temprana queda impreso en los mecanismos mentales de cada niño. Tus opiniones brotan como semillas plantadas en algún momento de tus primeros 7 años de vida, aunque no hayan comenzado a emerger a la superficie mental hasta el tercer ciclo de 7 años, en algún momento de la adolescencia. Si un crío se desarrolla naturalmente sin ningún patrón sintético externo, físico, emocional o mental, impuesto durante esos primeros 7 años de vida, sería bastante improbable que al crecer se pudiera desarrollar como un adulto tendencioso. En nuestra sociedad moderna,
Las opiniones son consideradas algo saludable y en realidad no es que sean inherentemente insanas. El cerebro lógico izquierdo piensa gracias al hecho de tomar partido y de hacer comparaciones. Los problemas suceden cuando tu insatisfacción comienza a identificarse con una opinión y se convierte en un dogma. Es también en este punto cuando otra dolencia arraiga en el interior, la enfermedad de la seriedad. La expresión saludable de la opinión se basa en una cierta gracia que proviene de tener un desarrollo equilibrado con el hemisferio derecho del cerebro. Mientras que el hemisferio izquierdo mira las partes, el derecho solo ve la totalidad. Si la estructura interna del cerebro es equilibrada, el aspecto masculino estará siempre al servicio del femenino, ya que ver la parte sin mirar el todo resulta limitativo, fragmentario y peligroso. Cuando te muestres severo sobre tus propias opiniones, lo sabrás porque te encontrarás defendiéndolas inmediatamente. Esta es la dinámica que encontramos en las raíces de la violencia. Al nivel de frecuencia del don, como veremos, la opinión da lugar a una visión ampliada, que se basa en la contemplación de ambos lados de una situación al mismo tiempo. Si el hemisferio derecho ofrece el telón de fondo de la visión de conjunto, resulta imposible que el hemisferio izquierdo se quede obstinadamente fijo en un solo elemento del conjunto. En este sentido, si tú eliges tomar partido, lo harás por el solo propósito de mantener la integridad, el don 18. Es interesante notar que el desarrollo cerebral saludable de la infancia temprana tiene poco que ver con lo intelectual y mucho más con la no interferencia. En sus primeros 7 años, los niños realmente solo necesitan un ambiente en el que puedan aprender a través del juego. Cualquier imposición de un ritmo externo que no siga su pulso biológico y temporal interferirá sutilmente en la delicada estructura de desarrollo del cerebro y del sistema nervioso. Es en esta clave genética 17 donde se encuentran los fundamentos de tu reloj interior. Este reloj está muy anclado en nuestro cuerpo y conectado con la propia frecuencia de la Tierra. El ciclo celular de 7 años se basa en un profundo ritmo de tambor que resuena en cada sistema de desarrollo infantil desde el momento de la concepción en adelante. Si este poderoso ritmo natural se sale de tono a edad temprana, tu reloj interior quedará distorsionado para cuando vivas tu etapa adulta. Este tipo de distorsión se manifiesta más comúnmente como ansiedad mental, aunque también puede conducir a sufrir un amplio abanico de problemas psicológicos que emergerán más adelante en la vida y que pueden ser difíciles de diagnosticar o de resolver. La sombra 17 gobierna el modo en que una enorme cantidad de personas ven el mundo. A nivel colectivo, esta sombra ha creado el mundo que ahora vemos a nuestro alrededor. Ha categorizado la humanidad en compartimentos estancos, países, religiones y jerarquías basadas en la visión del mundo del cerebro izquierdo. Casi todos los aspectos de nuestras sociedades están basadas en la división, la comparación y la opinión. La mayoría de los humanos toman sus decisiones basándose en la fuerza de lo que les dicta el hemisferio izquierdo, sin tomar en cuenta los efectos a largo plazo que ello tendrá en un entorno más amplio. Debido a la sombra 17 hemos perdido de vista el gran cuadro. Dado que esta sombra ve solo lo que está programada para ver, construye su mundo alrededor de ese germen de insatisfacción que la anima. Nuestros hijos, por lo tanto, se comportan del modo en que el mundo les ha programado, ya sea que representen el papel de rebeldes o de conformistas. Han venido al mundo con la sombra 17 ya incorporada, y lo único que pueden ver es su propio punto de vista y cómo mantenerlo. Sin embargo, tal y como demuestra su par programado la sombra 18, la insatisfacción inherente a todos los seres humanos es divina por naturaleza. Es la misma fuerza que está aquí para retar a todo lo que es contrario a la naturaleza y a la totalidad, que es la razón por la que podrá, en última instancia, guiar a los humanos hacia la creación de un mundo perfecto. Solo gracias a la sombra 17, esta energía básica de insatisfacción humana se centra en servir solo al hemisferio izquierdo, en vez de servir a la totalidad. Y al enfocarse solo en una parte, lo que crea es cada vez más división en el mundo. Dado que esta sombra es tan adepta a comprender las estructuras, se convierte en el agente organizador principal del cerebro humano.
lo que permite estructurar el lenguaje, utilizar los números y aproximarse a las cosas por niveles, bandas y jerarquías. Entre sus potenciales está también el de crear el lenguaje para la realidad individual, un lenguaje que está construido sobre una estructura dualística que no permite la trascendencia. En el momento en que destapes la estructura de tu lenguaje interior y llegues al tercer nivel, que se encuentra más allá de dos opiniones contrarias, demócratas y republicanos, conservadores y laboristas, hombres y mujeres, prenderás la llama que hay dentro de tu ADN y que te permitirá escapar de la frecuencia de la sombra para siempre. En resumen, la sombra 17 mantiene el pensamiento humano a un nivel dualístico y lo hace poniendo todo el énfasis en aproximarse al mundo a través del hemisferio izquierdo. Convierte la visión lógica, intelectual, en la piedra angular de la realidad neurolingüística. En este sentido, comprime y reprime el cerebro holístico, es decir, el hemisferio derecho, que es un proceso que se describe con todo detalle en la sombra 11. Solo gracias a la combinación equilibrada de estos dos puntos de vista, la tercera realidad, la trascendente, se podrá abrir ante nuestros ojos. Esto es precisamente lo que hacen en tu cerebro las 64 claves genéticas. Te dan un nuevo equipo de parámetros neurolingüísticos que reprograman digitalmente tu lógica para trascenderse a sí misma y encontrar la tercera vía. Esa tercera vía será la que te permita percibir una realidad más amplia y más extensa. Este es el mismo proceso de recableado interior al que se han sometido generaciones de maestros y místicos y que se suele conocer como la apertura del tercer ojo. Naturaleza represiva. Autocensuradora. Cuando la sombra 17 se gira hacia adentro de sí, crea una tendencia en la mente que lleva a una constante comparación de uno mismo con los otros, e incluso a marginarse de los demás. El resultado es un ser humano que continuamente se debilita con su propia autocensura. Al ser un patrón grabado a fuego en el inconsciente, esto quiere decir también que raramente el individuo es consciente de lo que está haciendo. Los aspectos de autocensura que mueven a este tipo de personalidad normalmente hacen que no se valoren lo suficiente como para sostener una opinión y mucho menos que se atrevan a manifestarla. Son personas a las que les faltan las agallas necesarias para presentarse, pues no tienen una sensación real de sí mismas. El poder de la sombra 17 consiste en que una vez que ha fijado un punto de vista, también puede encontrar evidencias para probar la validez de esa visión, ya que es adepto al reconocimiento de patrones. Estas personas, por lo tanto, continúan acumulando evidencias durante toda su vida para sostener la creencia central de que su existencia tiene escaso valor. Naturaleza reactiva. Tendenciosa. La opinión se puede entender como cualquier cosa que requiere una defensa para poder mantenerse. Cuando la sombra 17 se proyecta hacia afuera, crea sistemas dogmáticos impresionantes en todo el mundo. Esta sombra atrae especialmente a la población masculina, ya que el cerebro masculino favorece naturalmente la aproximación racional. Estas personas utilizan la lógica como un modo de reforzar sus opiniones y sus visiones del mundo, y por lo tanto se dedican a demostrar, básicamente, que los otros están equivocados. La mayor parte del mundo está formada por los que crean los cimientos de la opinión, ciencias, sistemas y jerarquías, y los que creen en esas opiniones y sin quererlo se convierten en sus víctimas. Los que defienden una opinión están guiados por su ira inconsciente, que es la expresión de su miedo más arraigado. Es extremadamente raro encontrar un ser humano que esté libre de opinión. Una persona así ha tenido que mirar en sus miedos y abrazar su ira para poder dirigirse al lugar mágico donde se ven los dos aspectos de la vida. Solo cuando se ven ambas caras se puede equilibrar el pulso y se puede abandonar la necesidad de control. El don de la clave genética 17. Clarividencia. Premonición por la vía del corazón. Es irónico que lo que a menudo consideramos la razón del mundo, en realidad no es más que la opinión de alguien disfrazada, de modo que los hechos que suceden la justifican. En la frecuencia de la sombra, la mente humana distorsiona la lógica y los hechos para sus propios fines por medio de la construcción de un argumento,
y por lo tanto ocultando el verdadero argumento. A la masa humana se la influye fácilmente desde una cara de la moneda o desde la otra. La mente dualística origina todos los dramas humanos y la conciencia de masa de la humanidad, seamos sinceros, adora el drama. Es el juego el que juegan los creadores de opinión, y si crees que has escapado totalmente de ese juego, echa un vistazo a tus creencias y quizás descubras lo sencillo que resulta condicionar tu mente. El hecho es que los seres humanos, como sucede con los ratones de Skinner, solo ven aquello que están programados para ver, los defectos. Todas las opiniones se basan en la detección de defectos en la geometría de la vida. Solo cuando trasciendes el miedo a la libertad puedes superar el juego de la opinión y entrar en una era superior de la existencia. Para superar la creencia tienes, sobre todo, que dejar de tomarte la vida tan en serio y tan personalmente. A la mayoría de la gente le parece que el don 17 está fuera del alcance de sus posibilidades, porque abandonar el punto de vista propio significa dejar la arraigada necesidad que tiene la mente de identificarse con algo en concreto. La mente considera que, al encontrar un punto de vista fijo o filosofía, podría mantener a raya el miedo y tener la vida bajo control. Si miras dentro de la mayoría de las mentes humanas, encontrarás capas y capas de dogmas y condicionamientos, libros, teorías científicamente probadas, creencias religiosas o puntos de vista tradicionales. Encontrarás mentes que están desesperadas tratando de obtener todo tipo de certezas sobre la vida. En todo caso, el don 17 todavía está lejos de la visión holística de la realidad, sin caras o lados, y tampoco ha superado la opinión. El don 17 es un don mentalmente dinámico. No se sienta con los brazos cruzados y sostiene una filosofía con aceptación pasiva. Este don tiene un propósito, que es el de comprender las mecánicas insignificantes de la vida, al mismo tiempo que observar el cuadro al completo. Como su sombra, el don 17 está vinculado con su par programado, el don 18, la integridad. Por lo tanto, el verdadero propósito del don 17 es servir y apoyar a la integridad, confrontando todas las tergiversaciones de la verdad en el mundo. La misma naturaleza que conduce a la estrechez de miras en la frecuencia de la sombra, tiene aquí la misión de crear una apertura mental en la frecuencia del don. La maravillosa verdad de la lógica se encuentra en la clave genética 63, la cual demuestra lo autoderrotista que en realidad es la lógica, no obstante su carácter simultáneamente místico. Esta es la belleza de la lógica, que al nivel superior se derrota siempre a sí misma. Al igual que la sombra 17 se sirve de centrifugados mentales para condicionar las mentes de las personas en una dirección concreta. El don 17 utiliza su propia versión de centrifugado para socavar el dogma que está interesado en destruir. La ventaja del don 17 sobre las creencias generales acerca de la frecuencia de la sombra consiste en presuponer una forma superior de conocimiento, la clarividencia. Dado que el don 17 no dicta la dirección que ha de seguir la vida de una persona, es libre de hacer lo que siempre ha querido, diferenciar entre aquellos patrones que reducen su frecuencia y aquellos que la elevan. Este don no solamente ve más allá de la creencia, sino que capta el mecanismo operativo que origina las creencias y la tendencia humana a quedarse atrapada en ellas. Al trabajar en la frecuencia de este don, comienza a desarrollarse el proceso conocido como la apertura del tercer ojo. El primer estadio de este proceso sucede cuando ves la futilidad de identificarse con una opinión o creencia específica. Este don da acceso a todo un nuevo lenguaje que evita la necesidad de expresión unilateral y destaca los problemas más profundos subyacentes a la discusión. La clave genética 17 es un aspecto de uno de los grupos codónicos más complejos de la matriz genética humana, conocido con el nombre del anillo de la humanidad. Este grupo químico y su aminoácido correspondiente, la arginina, contiene las huellas del destino humano. De este grupo podemos aprender que una de las causas primarias del sufrimiento humano se basa en las creencias de la sombra 17, que busca y encuentra solo diferencias. Sin embargo, también podemos ver que la futura evolución de la humanidad se encuentra en la espiral de este anillo de la humanidad.
Concretamente, las frecuencias del don de esta clave genética nos muestran los 6 atributos esenciales humanos, que son naturales e inherentes a nuestras especies, y entre ellos está el don 17, la clarividencia. La mayoría de las claves genéticas de este grupo codónico se ocupan del amor y de la capacidad humana de confiar en la autoridad del corazón. Por lo tanto, puede decirse que la clarividencia procede directamente de nuestro corazón más que de nuestra mente. El don 17, de hecho, es el verdadero instrumento de la percepción humana. Ya hemos visto que la sombra 17 está programada solo para ver jerarquías. Sencillamente no puede comprender que existan otras realidades más allá de los constructos dualísticos mentales. Sin embargo, una vez liberada del campo de bajas frecuencias o dogmas creadas por la masa, el don 17 comienza a ver realidades y dimensiones superiores, y las ve de un modo totalmente nuevo. A pesar de servir al intelecto, el don 17 ve a través de la conciencia que emerge desde el sistema del plexo solar, lo que permite al conocimiento universal asentarse en el constructo lógico del hemisferio izquierdo, el cual puede, por lo tanto, expresar el mecanismo de unidad de nuevas y fascinantes maneras. Al contemplar los mecanismos de la vida de este modo, el don 17 comienza a demostrar su otra habilidad específica, la predicción. El don 17 se inclina hacia adelante, mirando hacia el futuro. Donde quiera que se ejercite en mirar el foco del don 17, mostrará la capacidad de ver cómo un patrón da a luz a otro patrón relacionado, y puesto que puede transformar una visión trascendental en una visión lógica, también puede ver la progresión lógica de una fase evolutiva a la siguiente. Si esta clave genética 17 forma parte integral de tu perfil hologenético, entonces este don profético específico puede ser una poderosa realidad en tu vida. Sin embargo, no eres un visionario en el mismo sentido de los que tienen activada la clave genética 11 en su perfil. El don 17 no ve arquetipos, por el contrario, ve patrones basados en números que se pueden traducir en letras y palabras. Estas personas pueden comprender las matemáticas divinas de la evolución y la progresión de este plan. Al ver el plan completo a la vez que por partes, se convierten en verdaderos científicos. Como no están limitadas por las visiones tradicionales y se sienten libres de traducir su conocimiento profundo de la perfección de la vida, tal y como deseen, las personas con el don 17 activo son las que podrán organizar la próxima nueva civilización humana. Y no solo eso, pues ya que la frecuencia del don es la misma que la del corazón humano. Cada persona que trabaje con este don sostendrá un fractal específico de todo el cuadro de nuestro futuro colectivo, lo que significa que ninguno de ellos estará en desacuerdo con los demás. El SIDI de la clave genética 17. Omnisciencia. El ojo. Cuando comiences a captar las dimensiones de frecuencia superior de la clave genética 17, te ofrecerán una visión del futuro colectivo de la humanidad, y sobre esta premonición se organizarán y construirán varios aspectos de la realidad futura. Cada individuo que porta el don 17 monitorea un aspecto específico del gran patrón evolutivo que se dirige hacia la unidad. Sin embargo, al nivel del don, tu visión está restringida todavía a un aspecto de todo el modelo. Por ejemplo, una persona con el don 17 activo podría ver cómo reestructurar el nuevo paradigma económico que servirá a la humanidad, en vez de crear división en ella. Otro podría ver cómo crear una red de trabajo comunitario basado en un modelo similar. En este sentido, cada don 17 sostiene una parte fractal del puzzle total de la evolución de la humanidad. Solamente cuando llegamos al SIDI 17 se muestra el cuadro completo ante los ojos de un solo ser humano. El SIDI se corresponde directamente con la apertura total del tercer ojo. En este nivel de conciencia, el que ve y el objeto de su visión se convierten en una sola cosa y en la misma. Todo lo que queda es un solo ojo a través del cual la conciencia fluye continuamente. Se trata del SIDI de la omnisciencia. En la tradición dogmática religiosa, solo Dios o los dioses pueden ser omniscientes, lo que constituye un excelente ejemplo de cómo las bajas frecuencias mantienen el tercer ojo bien cerrado.
Este otro ojo interior del ser humano está situado en el funcionamiento superior de la glándula pituitaria y se puede abrir de muy diversos modos. Varias disciplinas yógicas se enfocan específicamente en la apertura del tercer ojo, que en el sistema de chakras hindú se corresponde con el sexto chakra o ajna, situado entre los dos ojos. Muchas drogas y plantas psicotrópicas pueden alterar también el funcionamiento de la glándula pituitaria. Durante milenios, los chamanes han usado plantas psicotrópicas naturales como un modo de ver a través de este increíble instrumento de la conciencia superior. Sin embargo, las activaciones temporales del tercer ojo, aunque nos permiten un adelanto de los estados superiores, no se pueden comparar con el siddhi de la omnisciencia. En la secuencia alquímica del despertar, el siddhi de la omnisciencia solo podría florecer después de la total apertura del corazón, ya que la fase de la apertura del corazón se llevará por delante todos los vestigios del ego. Es como si el ojo se pudiese abrir solamente una vez que se eleva el sol interior. Este siddhi 17 es algo anómalo, ya que es el único aspecto de la mente que sobrevive al despertar. Todos los demás aspectos de la mente se transmutan en las frecuencias más elevadas, con la excepción de este ojo, el ojo de la mente. Una vez que el corazón ha florecido, el ojo interno provee un enlace comunicativo o interfaz entre la mente y la conciencia pura. El ojo interior podría describirse como una forma perfectamente circular que ve en todas las direcciones simultáneamente. Mientras que el don 17 podía leer modelos de futuro, el siddhi 17 puede ver el futuro preciso y en detalle. Así como el tiempo se distorsionaba en la sombra 17, el siddhi 17 lo ve como ilusorio, ya que experimenta el pasado, el presente y el futuro como una sola pantalla interna de la conciencia. Así como el tiempo se distorsionaba en la sombra 17, el siddhi 17 lo ve como ilusorio, ya que experimenta el pasado, el presente y el futuro como una sola pantalla eterna de la conciencia. Gracias al siddhi de la omnisciencia, el mundo accede a sus verdaderas evidencias y oráculos. Hay una antigua tradición que dice que la verdadera evidencia siempre es ciega y el verdadero oráculo siempre es sordo. Esto simboliza lo que significa para la conciencia mirar a través de ti, que no es lo mismo que tú mires a través de ella. A una frecuencia de tal nivel, el cuerpo humano se convierte en un mero instrumento para la conciencia. Mediante el siddhi 17, la conciencia juega el juego del maya, aunque su verdadero lugar esté más allá del maya. Si el siddhi 17 ofrece una opinión o un punto de vista, no lo hace para que un determinado drama humano se ponga en marcha. Esta es la razón por la que ciertos maestros a veces dicen cosas extrañas a sus discípulos, para que una opinión concreta pueda atravesar aquella conciencia individual y provocar una transmutación concreta. Son las cosas que se pronuncian desde la omnisciencia, y cualquiera que hable desde un estado sídhico seguirá el mismo proceso. Este es también el siddhi que viene al mundo para representarse a sí mismo. Algunas veces, y para algunas personas, oír hablar de su futuro es parte de su legado kármico. A veces, oír algo sobre su futuro realmente crea ese futuro, y otras veces crea el efecto opuesto y lo anula. Siempre que intentas comprender el siddhi 17 con tu mente lógica, inevitablemente te equivocas. La mente solo puede sostener una única opinión, o que el futuro está predeterminado o que lo creamos mientras vivimos. La mente no puede llegar a comprender la paradoja de que ambas pueden ser ciertas, ya que ambas son interdependientes. Cuando aparece el siddhi 17 en el mundo, viene para confundir a la mente humana. Para la omnisciencia no hay límites, niveles ni vidas pasadas. Solo hay un modelo fractal de vida infinito que se repite una y otra vez, siempre el mismo, pero siempre nuevo. La serpiente que se come su propia cola. Este es el siddhi que ve y que conoce solo la perfección. Superprogramado es el siddhi 18. Como tal, está más allá de ver fallos, porque lo que antes se identificaba como fallos no eran más que instrumentos para provocar ese mismo estado de conciencia. La omnisciencia testifica que sea lo que esté pasando en este preciso momento, es absolutamente perfecto, porque sigue la dirección de la conciencia mientras penetra en el mundo de la forma. Quizás
Este es el significado místico del nombre original de este arquetipo 17 del I Ching, el seguimiento. Todo lo que sucede sigue un plan perfecto, plan que es a la vez predeterminado y creado mientras hacemos camino al andar. Cuando el CD17 llega al mundo, lo hace como una ocurrencia divina, tardía. Se trata de uno de los 7 poderes de la gracia, que no sirve a ningún otro propósito que no sea el de presentar la verdad de que no se necesita hacer nada en la vida. Lo que decidas hacer será absolutamente correcto y estarás en total armonía con todo lo que es. Ver la perfección es encarnar la perfección. Y un estado así se parece más a un final que a un comienzo. Donde se vea la gracia de la omnisciencia, la negación humana habrá terminado. Si estás siguiendo el camino del servicio, es el correcto. Si estás siguiendo el camino de la traición, el asesinato o la venganza, es el correcto, tanto cuando estás en negación como cuando dejas de estarlo. La verdad de este CD17 crea agitación en el mundo. Los seres humanos no queremos escuchar una verdad que debilita tanto nuestras identidades individuales, pero la conciencia debe expresar todas sus opiniones en el mundo de la forma. La ironía más profunda de la vida se contiene en las palabras de un famoso místico. Dios solo puede venir y visitarte cuando tú no estás ahí. Dicho de otro modo, si quieres saber qué es la omnisciencia, tendrías que dejar de existir.